La habitación que no existía. Desde que mi hermana murió, mi madre no volvió a ser la misma. No es que antes fuera una mujer especialmente alegre, pero después del accidente, la casa entera pareció marchitarse con ella. Fue como si el aire mismo decidiera no moverse más. A los pocos meses, dejó de trabajar, dejó de salir, dejó de hablar, incluso. Solo se encerraba en su cuarto, con las cortinas siempre cerradas, murmurando cosas en voz baja. Yo tenía 15 años en ese entonces, y pasaba más tiempo fuera de casa que dentro. Pero eventualmente, todo te alcanza. Nos mudamos a una casa más pequeña después de que el banco nos quitara la otra. Esta casa, bueno, tenía algo extraño desde el principio. Estaba en una calle sin salida, con los postes de luz apagados incluso de noche. Y aunque era más chica, tenía una distribución rara. Los cuartos no estaban donde se suponía. Había un pasillo demasiado largo para una casa de ese tamaño, y puertas que no daban a ningún lado. Pero lo más raro era una puerta al final del pasillo que siempre estaba cerrada. Mi madre no me dejaba acercarme. Me decía que esa habitación estaba vacía, que no debía entrar. Pero cada noche, yo oía ruidos ahí dentro. Como si alguien caminara, como si arrastrara los pies. A veces susurraban mi nombre. Pensé que era mi madre. Que estaba perdiendo la cabeza, o tal vez yo lo estaba haciendo. Una noche, decidí abrir la puerta. La llave no estaba en ningún lado. Probé con ganchos, cuchillos, cualquier cosa que pudiera forzar la cerradura. Nada funcionó. Hasta que una madrugada, sin razón aparente, la puerta estaba entreabierta. Solo un poco, lo justo para ver oscuridad más allá. Entré con una linterna. La habitación era más grande de lo que debía. No tenía ventanas. El aire era espeso, como si nunca hubiera salido de allí. Las paredes estaban cubiertas de marcas, arañazos, dibujos, frases repetidas una y otra vez. Todas decían lo mismo: ella no se fue. En el centro, había una cuna. Vacía. O eso pensé. Mi linterna parpadeó. Una figura se formó en el rincón, tan lentamente que me pregunté si estaba alucinando. Era mi hermana. Pero no como la recordaba. Estaba más alta. Demasiado alta. La cabeza ladeada, los ojos vacíos, la boca abierta como si quisiera decir algo, pero no podía. Cuando intenté moverme, no pude. Era como si el aire me sujetara. Ella no caminó hacia mí. Apareció frente a mí en un parpadeo. Sus labios se movieron. No hubo sonido, pero entendí lo que decía. Ella no me dejó ir. Corrí. O lo intenté. Algo me sujetó del tobillo. Tropecé, caí, me golpeé la frente. No recuerdo cómo salí, solo que desperté en mi cuarto, con la puerta cerrada de nuevo y la linterna junto a mi cama. Fui a buscar a mi madre. Estaba sentada en su cuarto, murmurando como siempre. Le grité, la zarandeé. Y entonces me miró con unos ojos que ya no eran suyos. Me dijo: ¿la viste, verdad? Ya no puedo contenerla. Esa noche me encerré en mi cuarto. Escuché pasos fuera. Arañazos en mi puerta. Risas que no eran de este mundo. Y al día siguiente, la puerta de aquella habitación había desaparecido. Como si nunca hubiera estado. Intenté buscar planos de la casa. No existe ese cuarto. Nunca estuvo en ninguna distribución. Pero yo estuve ahí. Yo la vi. Y desde entonces, la oigo cada noche. Susurrando mi nombre. Y sé que algún día, encontraré otra puerta donde no debería haberla. Y esta vez, no podré salir. El sendero del silencio. Desde que tengo memoria, el bosque detrás de la cabaña de mis abuelos ha tenido una reputación oscura. No por leyendas urbanas o cuentos de miedo, sino por lo que no se dice. Nadie en el pueblo se atreve a hablar de él. Ni siquiera con una risa nerviosa. Lo evitan. Cambian de tema. Bajan la mirada. Como si nombrarlo fuera suficiente para atraerlo. Cuando era niño, mi abuelo me prohibía acercarme al sendero. Me decía que, si escuchaba voces, no debía responder. Y que si veía luces entre los árboles, debía correr en dirección contraria. Nunca entendí por qué hasta que volví a la cabaña a mis 27 años, después de su muerte. La cabaña estaba intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Todo olía a madera vieja y tabaco. Mientras desempacaba, encontré un diario escondido bajo unas tablas del suelo. Era de mi abuelo. Estaba lleno de fechas, anotaciones obsesivas, dibujos de símbolos extraños, y una frase repetida una y otra vez. El bosque recuerda. El bosque escucha. La noche que llegué, algo me despertó. No fueron gritos. No fue el viento. Fue el silencio absoluto. Tan denso que hacía daño. Me levanté y salí con una linterna, atraído por un impulso que no entendía. Fue entonces cuando lo vi, el sendero. Claro como nunca. Como si el bosque hubiera estado esperando que lo mirara. Empecé a caminar. No tenía sentido hacerlo. Y sin embargo, no podía parar.
Cada paso que daba, el bosque se volvía más denso. El aire más pesado. La linterna empezaba a fallar. Y entonces, oí voces. Al principio, suaves. Como susurros del viento. Luego más claras. Voces que conocía. La de mi abuelo. La de mi madre, que había muerto cuando yo era niño. Me decían que lo siguiera. Que estaban cerca. Que ya casi llegaba. Pero había algo más. Algo que no podía ver, pero que me observaba. Una presencia. Y entonces lo supe, no estaba solo en el bosque. Vi luces. No como linternas. Eran pulsantes, flotaban entre los árboles como si tuvieran vida propia. Me acerqué. Y al hacerlo, el bosque cambió. Los árboles eran más altos, torcidos. No hacían sombra, pero tampoco dejaban pasar la luz. El suelo crujía como si pisara huesos. Y todo, absolutamente todo, estaba en silencio. Ni grillos. Ni viento. Ni latido en mi pecho. Como si el bosque me hubiera tragado, y se estuviera saboreando. Entonces, la encontré. Una figura de espaldas, parada frente a un altar hecho con ramas y huesos. Vestía ropa antigua, podrida, y murmuraba algo en un idioma que no entendía. La linterna murió por completo. Todo quedó a oscuras. Solo su voz seguía, hasta que paró. Y giró la cabeza. Sus ojos no reflejaban luz. La boca era demasiado ancha, demasiado negra. No caminó. Se deslizó hacia mí. Y cuando me tocó, no sentí frío ni dolor. Sentí olvido. Como si todo lo que era yo comenzara a borrarse. Empezando por mi nombre. Por mi rostro. Grité. Desperté al amanecer, tirado a unos metros de la cabaña. No tenía mi linterna. Ni mi mochila. Ni el diario. Solo barro seco en los pantalones, y un símbolo dibujado con sangre en mi antebrazo. Uno de los que vi en el diario. Pensé que era un mal sueño. Hasta que miré el reloj. Había estado fuera 3 días. Y cada noche desde entonces, cuando cierro los ojos, oigo el silencio del bosque. No el de este mundo, sino el otro. Y sé que volverá a llamarme. Porque el sendero sigue ahí. Esperando. La cosecha del cuervo. Mi tío Elías era el tipo de hombre que no le temía a nada. Ni a la muerte, ni al gobierno, ni al diablo. Vivía solo en su rancho, a kilómetros de cualquier pueblo, rodeado de tierra seca, espantapájaros torcidos y campos que hace tiempo dejaron de dar fruto. Cuando era niño, pasaba los veranos allí. Me fascinaba su silencio, su aislamiento. Pero con los años, dejé de visitarlo, hasta que recibí una carta. Era corta, escrita a mano. Solo decía: la tierra está hablando. Necesito que vengas. Volví al rancho una tarde de otoño. El cielo estaba cubierto de nubes, y todo olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Mi tío estaba envejecido, pero no por el tiempo, sino por otra cosa. Tenía los ojos hundidos, las manos temblorosas. Me abrazó con fuerza y me dijo al oído: no te acerques al silo. Y si oyes a los cuervos cantar de noche, no respondas. El silo. Una estructura vieja, oxidada, al fondo de los campos abandonados. Siempre me había dado mala espina. Pero ahora parecía más grande. Como si algo dentro lo estuviera hinchando desde adentro. Esa noche, me quedé en la habitación de siempre. A medianoche, oí algo. No eran cuervos. Eran voces. Imitaban el canto de los cuervos, pero eran humanas. Dolorosas. Retorcidas. Como si alguien intentara llorar a través de un pico invisible. Me levanté, fui a la ventana, y vi luces, dentro del silo. Mi tío entró sin tocar, pálido como un cadáver. Solo dijo: no los mires. No los escuches. Esta tierra tiene un pacto, y ya está podrida. A la mañana siguiente, encontré al primer espantapájaros tirado. Le habían quitado la cabeza. Pero no era de paja. Era una cabeza humana. Piel reseca. Ojos abiertos. En la boca, una pluma negra. Mi tío me confesó todo esa tarde. Me llevó al sótano. Allí guardaba documentos antiguos, cartas de 1800, mapas de la región. El rancho estaba construido sobre tierra robada. No robada a personas, sino a algo más antiguo. Algo que vivía en lo profundo, bajo la cosecha. El primer dueño del rancho hizo un trato, me dijo. Cada año, ofrecía un alma a cambio de una buena cosecha. Cuando dejó de hacerlo, la tierra empezó a reclamar por sí sola. Desde entonces, los cuervos ya no eran cuervos. Eran las voces de los que no fueron enterrados. De los que quedaron atrapados en el campo, entre los tallos secos. Y el silo, era la boca del infierno. Esa noche, mi tío desapareció.
Solo encontré su sombrero junto al silo. Y sangre seca. La puerta estaba abierta. No debía mirar, pero lo hice. Vi escaleras descendiendo en espiral. No hechas por manos humanas. Las paredes tenían garras. Y más abajo, algo respiraba. Huí del rancho. Llamé a la policía. Dijeron que no encontraron nada. El silo, según ellos, estaba vacío. Que mi tío probablemente se perdió. Nunca más lo vieron. Yo volví solo una vez más. Por curiosidad. Por culpa. Por miedo. Y encontré el rancho cubierto de cuervos. Cientos de ellos. Todos mirando en la misma dirección. Al silo, que ahora tenía una cruz invertida marcada en la puerta. Y lo más extraño fue lo que encontré en el suelo, una carta, firmada por mi tío, con letra temblorosa. No alimentes la tierra. Ya no tiene hambre, tiene sed. Si llegaste hasta aquí y el video te gustó, regálame un like y dime qué opinas en la caja de comentarios. Me ayuda bastante a seguir contando historias. Buenas noches.